Bendecidos. Bendecidos. ¿Estamos contentos? ¿Estamos bendecidos o no? Amén. Gracias a Dios, ¿no? Por sus bondades, que cada día son nuevas. La palabra de Dios dice que renueva su misericordia cada mañana sobre nosotros. Amén. Amén. Estamos muy Sí, contentos de estar Señor. una vez más acá. Como dice Gabriel, hace 2 semanitas recién que llegamos después de estar 27 días en México, compartiendo la palabra durante 27 días, por los 2 días de viaje, uno para ir, otro para volver, 25 de estadía en México. Predicamos 25 veces, prácticamente una vez por día. Aunque no predicamos todos los días, hay días que descansábamos, ahí había días que predicábamos 2 y 3 veces también. Y venimos de un fin de semana ahora bastante movido porque tuvimos actividad en la iglesia anoche y hoy de mañana, y ahora volvíamos de almorzar con los pastores que estaban invitados de Argentina. Y digo, bueno, ellos iban a echar una siestita porque tenían un culto a las 5 de la tarde también en Pando. Y le digo, nosotros no nos va a dar tiempo para hacer la siestita porque estamos un poco más lejos. Vamos hasta Sauce y tenemos por lo menos, para ir tranquilos, unos 25 o 30 minutos, ¿no? Si andamos más rápido lo ponemos en menos, pero para andar tranquilos, más o menos es el tiempo que nos lleva y siempre con una bendición poder estar. Sabemos que en invierno las congregaciones siempre bajan, la concurrencia, y sabemos que acá no va a ser la excepción, así que no se desanimen porque hoy sean algunos menos que otros domingos, porque van a haber domingos donde todo el mundo va a venir, donde todo el mundo va a estar y entonces la familia va a estar completa, ¿no? Amén. Entonces siempre hay que aprovechar los días buenos, gracias a Dios por los días buenos, y los días malos hay que tratar de permanecer. Amén. Eso es lo que Dios nos manda, permanecer. No importa, Dios no quiere que seas un cristiano ferviente durante un año, Dios quiere que seas un cristiano durante toda tu vida, ¿no? Entonces de nada nos sirve tener mucho ruido, mucho bullicio, y que eso dure nada más que un par de meses, sino que siempre podamos mantenernos en una línea perseverante, porque Dios nos manda a perseverar. Dice la palabra de Dios, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Entonces hay que tratar de perseverar, hay que tratar de mantenerse frente a las dificultades, frente a los problemas. A veces tenemos cosas buenas para contar, a veces nos toca atravesar por el valle de la sombra y de la muerte, ¿no? Como le pasó a nuestros hermanos hace 15 días atrás, que tuvieron la pérdida de su esposa, lo sentimos mucho, pero sabemos de que hoy está en un mejor lugar, ¿no? Donde las primeras cosas pasaron, dice la Biblia, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, y es hacia donde todos queremos llegar un día. Ahora tenemos el gran desafío, tenemos que perseverar en este camino para un día poder volverla a ver otra vez a su esposa en la eternidad con Dios. Amén. Y ella ya llegó, nosotros tenemos que seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y de la fe quiero hablar un poquitito en este día. Vamos a ir a una historia que vivió Jesús, que vivieron los discípulos con el Señor, en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 33. Yo quiero hablar acerca de que no te detengas por nada. Amén. Decirle al que tenés al lado, no te detengas por nada. No te detengas por No nada. nos podemos detener por nada. Van a haber mil cosas que van a intentar frenarnos. Van a haber 1000 situaciones que van a intentar detenernos, pero nosotros, como decía la pastora ahí al principio, no nos detenemos y mucho menos todavía retrocedemos. Siempre vamos, ¿para dónde? Al frente. Hacia adelante, porque atrás no hay nada. Lo mejor está por venir. Amén. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 14, versos 28 al 33. Si difiere un poquitito de su lectura es nada más porque voy a leer en una traducción de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Pero dice así: Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte y tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato, dice, lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se subieron al bote, el viento se calmó y los que estaban en el bote empezaron a adorarle y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, frente a una situación tan tremenda como esta, la que les tocó vivir, de ver al Señor venir caminando encima de las aguas hacia ellos, en medio de la madrugada, ¿quién no va a caer de rodillas como cayeron ellos delante del Señor y dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios?
Hay una promesa que tenemos y Dios es fiel para cumplirla. La Biblia dice que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace un rato Lee me andaba contando ahí de algunas señales del fin del mundo, me decía, ¿no? Y las señales son claras y nos indican de que el Señor viene y el Señor viene pronto, dice la palabra de Dios. Y nosotros lo esperamos y decimos, sí Señor, como dice Apocalipsis, sí Señor, ven, tu iglesia te espera, estamos esperando por ti. Pero mientras que caminamos en esta vida y enfrentamos situaciones y enfrentamos dificultades, el Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días de tu vida. Amén. Así que cuando te levantás, cada mañana tenés que dar gracias a Dios porque el Señor una vez más en este día estará contigo. Amén. Amén. No solamente Dios está contigo en los días que hay culto. No solamente Dios está contigo en los jueves y los domingos porque venís y te vas bendecido en la casa de Dios. Dios está contigo también los lunes. Amén. Los martes, los miércoles, los viernes, los días difíciles, los días donde aparecen dificultades, enfermedades, situaciones, donde no hay plata. Dios sigue estando contigo, amén. Dios sigue estando conmigo y Dios sigue estando a nuestro cuidado. Hoy de repente quizás me siento enfermo, puede decir alguno, pero eso no es señal de que Dios no esté contigo. Dios está contigo a pesar de tu enfermedad, porque tu enfermedad es nada más circunstancial. Uno puede decir, bueno, hoy no tengo un peso partido al medio. Eso no significa que Dios no esté contigo. Dios está contigo hoy y tu situación va a cambiar. No vas a vivir seco toda la vida. Dios en algún momento te va a bendecir. Si trabajás, te esforzás, Dios te va a bendecir porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces las circunstancias que vivimos nos desaniman y la fe que Dios ha depositado en nuestras vidas, porque todos tenemos una medida de fe. ¿Sabía eso o no? A toda persona, todo ser humano que existe en esta vida, tiene una medida de fe. Tenemos que usarla para bien, tenemos que usar y direccionar nuestra fe hacia el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? La Biblia dice que Jesucristo es el lugar correcto porque dice que en Él inicia nuestra fe y en Él termina nuestra fe. A veces la gente cuando no escucha de Jesús, cuando no ha oído de Jesús, usa su fe en otras cosas. Hay gente que tiene fe en un medicamento, hay gente que tiene fe en las personas, hay gente que tiene fe en el trabajo, hay gente que tiene fe, viste que a veces dice, te duele la panza, no, mira, tomate un yuyo de Marcela porque eso es impresionante, te vas a sanar. Uno dice, tengo hemorroides, mira, hacete tal cuestión porque esto vas a ver que te va a ayudar. La gente tiene fe en un montón de cosas, pero no tiene fe a veces en la persona correcta, en la persona indicada. Y como dijimos antes, la persona correcta donde tiene que estar depositada tu fe y mi fe para que podamos tener fuerza, ánimo y poder vivir de victoria en victoria y recibir la bendición y la restitución, ese nombre es el nombre sobre todo nombre y es el nombre de Jesucristo. Le damos un fuerte aplauso a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Rey. Muchas veces, porque somos seres humanos, la fe que tenemos tiende a tambalear, tiende a debilitarse y a veces en algunos se debilita tanto que hasta terminan alejándose de Dios, alejándose primero de la iglesia, porque la gente primero se aleja de la iglesia y después se termina alejando de Dios. Y aunque a veces dicen, lo utilizan como excusa, no, yo me alejé de la iglesia, pero no me alejé de Dios. La iglesia, dice la Biblia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza. Entonces yo no me puedo alejar de la cabeza de Néstor y del cuerpo seguir unido. No. Si me alejé del cuerpo de Néstor, estoy alejado también de su cabeza. Porque no puedo separar a la cabeza del cuerpo porque estaría mutilando un cuerpo. Y Cristo no se puede separar de Cristo, que es la cabeza, no se puede separar de su cuerpo, que es la iglesia. Cuando una persona se separa de la iglesia, también se está separando de Cristo. Amén. Aunque las personas dicen, no, me separé de la iglesia, no de Cristo, en ignorancia lo dicen, porque cuando una persona se separa de la iglesia, también se está separando de Dios. Entonces, a veces la fe es tan débil, se debilita tanto, que la gente termina alejándose lamentablemente de Dios, de los caminos de Dios, de la fe, de las personas que pueden ayudarle a orar, a que se levante, a que siga adelante luchando. No te rindas ante nada. Amén.
No te rindas frente a ninguna dificultad que pueda venir en contra de tu vida. Esta gente la podemos ver que dice que iban rumbo hacia el otro lado, atravesando el mar en un bote, y de repente se levantó la tempestad y empezó a sacudir el bote de un lado para el otro, y tuvieron miedo porque pensaron que se iban a morir en medio del mar en esa noche. Pero gracias a Dios, viéndolos, Jesús dice que estaban remando con gran fatiga, se acercó a ellos y se subió al bote. Bendito sea el nombre de Jesús. No estamos solos, dijimos. Él prometió estar con nosotros todos los días, y aunque nuestra vida a veces vaya así a los tumbos, como iba esa barca en medio de la tempestad y en medio del mar y en medio de la noche, aunque nuestra vida a veces se vuelva tumultuosa y se llene de dificultades y venga una enfermedad y una crisis económica y un problema de este y un problema de lo otro, Dios está con nosotros siempre. Amén. Dios es fiel, nos va a dar la Dios. salida, nos va a dar la victoria. Sí, cuando Señor. dicen amén. Amén. Primero, la fe se fundamenta en lo que Dios dice. Tenemos un Dios todopoderoso que es nuestro protector. Diga conmigo, Dios me protege. Dios me protege. Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me libra. Dios no está ajeno a lo que yo estoy viviendo. Dios no estaba ajeno a que ellos iban en la barca. Dios no estaba ajeno a la tormenta. Dios no estaba ajeno al peligro en el cual ellos estaban. Así como Dios, como protector nuestro, no está ajeno a los problemas que tú puedas tener, a los problemas que puedas enfrentar, a los problemas que puedas vivir. Dios está a sabiendas. Dios lo conoce todo cuando dicen amén. Amén. No solamente es un Dios protector. Ahora, una cosa que es importante. Dios es un Dios protector, pero Dios no es un Dios sobreprotector. Porque cuando nosotros como papás sobreprotegemos a nuestros hijos, le estamos haciendo mal. Porque ellos no aprenden a hacer las cosas por sí mismos, sino las hacen sus papás por ellos. Y nosotros somos un caso, un ejemplo con la pastora de papás sobreprotectores. Queremos proteger tanto, cuidar tanto a nuestros hijos, que a veces les sacamos la posibilidad de ellos de poder entender las cosas, enfrentar los problemas, enfrentar la situación. Y a veces cuando me preocupa esto, y cuando papá y mamá no estén, ¿qué van a hacer de la vida? Entonces va a ser muy difícil. Pero son errores que los cometemos porque somos seres humanos. Pero Dios no nos va a anular a nosotros. Dios nos protege, pero Dios no nos sobreprotege. Dios nos enseña en medio de las circunstancias y los problemas a que podamos seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, la fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Una palabra de Dios basta y es suficiente. Dice que cuando Jesús vino a ellos en la barca, todos sintieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Muchas gracias. Porque pensaron que era un fantasma, pero de repente Pedro dice, Maestro, ¿eres tú? Y Jesús le dice, sí, Pedro, soy yo. Desciende de la barca. Entonces Pedro le dice, Maestro, si eres tú, entonces di que yo vaya hacia ti, caminando sobre las aguas. Y entonces Jesús dijo una palabra poderosa, una palabra tremenda. ¿Sabe cuál fue la palabra que dijo Jesús? ¿Cuál? Ven. Nada más que eso. No le hizo una prédica de autoconvencimiento, no le mandó 4 o 5 versículos a Pedro para tratar de convencerlo de lo que Pedro tenía. Lo único que le dijo fue, ven, diga conmigo, ven. Y eso es más que suficiente. Una palabra que salga de la boca de Jesús basta. Una palabra que salga de la boca del Señor es más que suficiente. No era cualquiera, no era Marcelo el que estaba allí diciéndole a alguien, ven, era el Señor el que tiene el poder sobre el viento, el que tiene el poder sobre las olas, el que tiene el poder sobre todas las cosas de la vida. Era el que estaba diciendo ven. Y en esta noche Dios te está diciendo ven a ti también. Hay una palabra que viene de parte de Dios a tu vida para decirte que Dios está contigo, que tú no estás solo y no estás sola, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. El Señor te dice ven a mí en esta noche. Acércate a mí, clama a mí, ora al Padre y vas a ver la mano de Dios moverse a favor de tu vida. Cuando dicen amén, aleluya. Una palabra de parte del Señor es suficiente.
Mateo capítulo 8, versículo 8-9 también nos narra la historia de un hombre que era el capitán de un ejército, del ejército romano. Y dice la Biblia que el capitán estaba con su siervo, con su centurión, enfermo. Y entonces dice que mandó a buscar a Jesús para que él viniera a orar por su empleado, por su esclavo que estaba enfermo. Y entonces dice que cuando Jesús venía de camino, de repente él le mandó una comitiva. Y estando a un día de camino, todavía se ve que estaba bastante lejos, el Señor en esa oportunidad, dice que le dijo: Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero si tú dices una palabra, bastará. Una palabra será más que suficiente para que mi siervo se sane. Y entonces dice la palabra allí en Mateo 8:9, dice, y entonces le dijo: porque yo soy una persona que estoy bajo autoridad de mis superiores, y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Y si yo le digo a alguien, ve, él va. Y si le digo al otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él va y lo hace. Por eso estoy convencido de que una palabra que tú digas será más que suficiente para que mi siervo sea sanado. Y entonces Jesús, viendo esto, escuchando esto, dijo: no he hallado en todo Israel una fe como la de este hombre. Y en ese mismo instante dice que estando a un día de distancia, el siervo del centurión fue sanado en aquel mismo momento. Porque este hombre creyó en una palabra. Él dijo: una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. Esa misma palabra que hizo a Pedro levantarse de la barca y comenzar a caminar por encima de las aguas, fue esa misma palabra que Jesús declaró al decir en aquel momento: fuera toda enfermedad. Aún estando a un día de camino y la enfermedad se fue, ese mismo poder, ese mismo Jesús, aleluya, es el que te cuida, es el que me cuida, es el que pelea por ti, el que pelea por mí, el que nos defiende y el que todavía sigue teniendo poder. Y una palabra de la boca de Dios en esta noche, declarada sobre tu situación, sobre tu problema, sobre tu enfermedad, en este día es más que suficiente para que tu vida cambie de una vez y para siempre. ¿Cuántos pueden creerlo? Le dan un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Él le dijo a Pedro: ven, aleluya. Cualquier cosa que Dios diga, una palabra de Dios. Recién me decía mi hermano, me decía: yo creo lo que dice acá, en la Biblia, me dice. Y eso es lo que marca nuestra fe, que creemos en lo que dice la Biblia, que creemos en lo que dice la palabra de Dios, que creemos que lo que la palabra de Dios dice se ha cumplido, se está cumpliendo, y que lo que falta cumplirse todavía también se cumplirá, porque sencillamente Dios es fiel, Dios no es hombre, Dios no miente, Dios no engaña. La palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios es verdad y nosotros creemos en esa verdad cuando dicen amén. Aleluya. Jesús dijo en cierta oportunidad, Juan capítulo 14, versículo 12: les digo la verdad, el que cree en mí, dice, también va a hacer las obras que yo hago, y aún, dice, obras mayores harán, más grandes, porque yo regreso al Padre. O sea, Jesús dice: yo regreso al Padre, y eso a ustedes les beneficia. La gente estaba acostumbrada a que Jesús anduviera con ellos, pero lo que les estaba explicando es: si yo voy al Padre, yo soy uno y puedo hablar con ustedes aquí ahora, porque es la forma en la cual él tenía que comportarse como hijo. Dice: ahora, si yo voy al Padre, yo voy a clamar por ustedes. Si yo voy al Padre, yo voy a interceder por ustedes. Y si yo subo, va a venir el Espíritu Santo de Dios, que va a venir a continuar la obra que yo he comenzado, y que va a estar en la vida de cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes, y va a ir al lugar donde cada uno de ustedes vayan. Nunca los va a dejar, siempre va a estar con ustedes, y ustedes van a continuar haciendo las cosas que yo hice, y más aún todavía, cosas mayores todavía ustedes harán en mi nombre, porque pedirán en mi nombre, y lo que pidan les será hecho. Diga conmigo: lo que yo pida en el nombre de Jesús será hecho. Porque así dice la palabra, así lo dijo el Señor: lo que ustedes pidan en mi nombre será hecho. Y me encanta cuando dice, recién nos hablaba la pastora y nos decía: porque cosas grandes
grandes vienen, porque cosas mayores Dios hará. Y yo creo que Dios hará cosas grandes y creo que las cosas mayores de Dios vienen para este tiempo, sobre esta ciudad de Sauce. ¿Cuántos pueden creerlo conmigo? Bendecimos la ciudad de Sauce y le declaramos que el tiempo de Dios para Sauce ha llegado, no porque ha llegado la iglesia, sino porque ha llegado Jesucristo a este lugar a través de la iglesia. Su palabra está siendo predicada, la oración está siendo soltada y Dios hará cosas grandes en este tiempo con todos aquellos que puedan creerle al Señor. Entonces, primero y antes que nada, la fe se fundamenta en lo que Dios dice, pero la fe también nos lleva a acercarnos más a Jesús. Qué importante que es estar cerca de Jesús. Dios no atiende la oración del que camina lejos de Jesús. La única oración que Dios atiende del que camina lejos de Jesús es cuando le está clamando a Jesús y pidiéndole al Señor que venga a su vida. Esa es la oración que Dios escucha y contesta de los pecadores. Pero aquellos que están con el Señor, aquellos que caminan con el Señor, la Biblia dice: claman los justos y Dios los escucha y los libra de todos sus temores, los libra de todas sus angustias. Entonces no hay mejor herramienta, no hay mejor forma de poder ver la mano poderosa de Dios que es caminando y estando cerca del Señor. Por eso el Señor le dijo a Pedro: ven. No le dijo: quédate ahí que ahora voy y llego hasta donde tú estás. Le dijo: ven. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios, pero la Biblia dice que Él se acercó primero a nosotros. Él fue el que dio el primer paso. Qué bueno que es la reconciliación del Padre con el Hijo. Así también el Padre eterno está esperando que los hijos vengan a Él otra vez, que vuelvan otra vez a los brazos del Padre, porque el Padre ya se ha acercado. Ahora falta que los hijos se acerquen. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver la mano de Dios, tienes que mantenerte caminando siempre cerca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que tenemos que caminar con nuestros ojos puestos en el Señor, porque Él es el autor y el consumador de la fe. La fe comienza donde termina el orgullo de las personas. Porque las personas a veces en su orgullo no pueden acercarse a Dios. Porque tienen orgullo, no pueden recibir de Dios. Porque para acercarse a Dios, hablábamos recién ahí en el fondo, es necesario que la gente crea que Dios exista y que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero para que alguien se acerque a Dios, tiene que reconocer que necesita de Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de Dios para poder caminar, para poder ser bendecidos, para poder vivir felices, para poder vivir en completa bendición de Dios y para alcanzar la gloria eterna. Nosotros necesitamos del Señor. El Señor a nosotros no nos necesita para nada, porque la Biblia dice que si nosotros a veces no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer, Dios levantará las piedras. Dios hablará a través de las piedras. Dios habló en su tiempo aún a través de animales, habló a través de una mula. Dios tiene de dónde agarrarse y Dios puede hacer lo imposible. Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de poder contar, de que Dios cuente con nosotros para poder seguir desarrollando su obra acá en la tierra y estar dispuesto a decirle: Dios, aquí estoy, aquí estamos, usa nuestras vidas, haz con nosotros lo que tú quieras hacer. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor: haz con mi vida lo que tú quieras hacer, Señor? Yo no soy mío, yo soy tuyo, te pertenezco a ti. Dios, abre mi boca, habla por mi boca, usa mis manos como un canal de bendición para bendecir a mucha gente a mi alrededor. Bendito el nombre poderoso del Señor. El Señor dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay nada imposible. Y si le creemos al Señor, no hay situación difícil, no hay circunstancia difícil, no hay problema que pueda aplastar tu fe. Si le creemos a Dios, aún podemos ver que Dios hará lo imposible para que tú y yo seamos bendecidos en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios también nos dice en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2: si hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de esta tierra.
Si ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, lo que vamos a sufrir es desánimo tras desánimo, preocupación tras preocupación, porque miramos las redes sociales y vemos malas noticias, prendemos el televisor y vemos malas noticias, todos los días miramos y vemos, murió a uno, mataron a dos, robaron instalados, pasó tal situación, luego que no aparece, y bueno, y ahí seguimos un montón de cosas, encontramos de que nos van a afligir, nos van a amargar, nos van a preocupar la vida, más todos los problemas que tenemos nosotros a diario. Vamos a la billetera, no encontramos plata, vienen las cuentas, te llaman el crédito, te llaman, la UTE te llega, la OCE te llega, y todavía por ahí del camino te enfermas y necesitas comprar remedio, y están carísimos. Entonces todo se acumula, todo se suma, pero yo quiero decirte, aunque todo parezca venir en contra de ti, Dios está con nosotros, amén. En Él está nuestra confianza, y la Biblia dice que aunque a nosotros las cosas nos parezcan difíciles e imposibles, son posibles para el Señor. Debemos de poner en Él nuestra mirada, en Él tiene que estar nuestro enfoque, no en las cosas que pasan alrededor, sino en lo que Dios hace, en lo que Dios dijo que iba a hacer, en lo que su palabra dice para mí, en lo que las promesas de Dios hablan de mí. Y aunque todo esté mal, yo sé por la fe en su palabra que todo puede cambiar de la noche a la mañana, que todo puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos, porque como dijimos hasta el cansancio, no hay nada imposible para Dios. Dar un fuerte aplauso al Dios de lo imposible en esta tarde. Tercero, la fe no va a permitirte que tú te detengas. Cuando la fe desmaya, la gente se detiene. Pero si tú mantienes tu fe, si tú buscas mantener intacta tu fe, la Biblia dice que la fe viene por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Si yo dejo de escuchar la palabra de Dios, mi fe va a decrecer. Si yo dejo de orar, mi fe va a decrecer. Si dejo de congregarme con la gente de Dios, en el camino de Dios con la iglesia, mi fe va a comenzar a decrecer. Si dejo de leer la Biblia, mi fe va a comenzar a decrecer. Si dejo de orar, mi fe va a comenzar a decrecer. Ahora, si yo busco a Dios, yo voy a la casa de Dios, yo abro mi Biblia, la leo, yo escucho la palabra, yo escucho las prédicas, yo oro al Padre, yo canto, alabo, adoro, bendigo el nombre del Señor, mi fe estará en creciente aumento, en constante aumento, y vamos a ir viendo las maravillas de Dios manifestarse sobre nuestras vidas cuando dicen amén. Dice la palabra, como decíamos al principio, ¿no? Viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Quería encontrarlos del otro lado del mar. Pero él, dice la Biblia, viéndolos remar con gran fatiga. Jesús ve tu cansancio. Jesús ve tu esfuerzo. Cuando Dios miró desde el cielo y vio que el ejército, el pueblo de Dios estaba sitiado, y que el enemigo lo tenía rodeado, y que se estaba terminando el alimento, que no quedaba más nada, y que comenzaban a morirse de hambre dentro de poco, de repente los ojos de Dios que miran la tierra buscando a alguien que tenga un corazón para Él, dice que encontraron que en el lagar, en el lugar donde se pisan las uvas, ahí estaba Gedeón zarandeando un poco de trigo para hacer harina, para hacer tortas fritas, para ponerse a comer y no morirse de hambre. Es cierto que el lugar donde se pisan las uvas no es el lugar para sacudir el trigo, pero era el lugar donde se podía sacudir el trigo. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a morirse de hambre? ¿O iba a tratar de llegar a la despensa en el lugar donde se pisaba el trigo? No. Y él dijo, aquí hay trigo, aquí hay chance, acá hay harina, acá no me muero de hambre. Y cuando Dios vio eso, dice que se acercó a él, le mandó un ángel, como le mandó al hijo del hermano. Le mandó un ángel y le vino a decir, mira Gedeón, Dios dice que eres un hombre esforzado y valiente. Y yo quiero decirte en esta noche, Dios ha mirado tu situación. Dios te ha visto en tu soledad. Dios te ha visto en tu casa, que a veces te faltan las cosas y que a veces estás desanimado, a veces te estás desganada porque no sabes cómo vas a hacer, cómo vas a salir adelante de esta. Y Dios viene a tu vida en esta noche para decirte, yo te he visto. Y vengo a decirte, varón esforzado y valiente. Vengo a decirte, mujer esforzada y valiente, Dios está contigo. Quiero decirte que Dios está contigo. Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá frenarnos? ¿Quién podrá detenernos?
Si Dios juega en mi equipo, si Dios juega de mi parte, dice la Biblia, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá enfrentarse a Dios? ¿Quién podrá frenar lo que Dios ha determinado hacer? ¿Quién podrá detener la obra que Dios comenzó a hacer en tu vida? La Biblia dice que la obra que Él comenzó a hacer en tu vida y en mi vida, cada día la está perfeccionando. Cada día Dios está mejorando su obra en ti. Cada día Dios está mejorando su obra en mí. No somos perfectos. No, todavía no somos perfectos. Tenemos errores. Todavía decaemos. Todavía nuestra fe flaquea. Todavía nos sentimos sin fuerzas. Todavía nos cansamos. Pero no nos detenemos porque Aleluya. Dios está con nosotros. Y si Amén. Dios está con nosotros, hay fe en nuestra vida. Y la fe nos va a permitir que te detengas en el camino. Vas a seguir avanzando. A veces avanzarás más rápido. Otras veces te pararás frente a las situaciones. Pero nunca retrocedas. Siempre avanza porque Dios está con vos y va a premiar el esfuerzo, va a recompensar tus pasos hacia adelante siempre. Cuando dicen amén. Amén. Es inevitable que vengan situaciones. Es inevitable que vientos soplen contra tu vida. Es inevitable que tormentas de la vida vengan y te golpeen y te zamarren y te sacudan todo. Es imposible que no vengan. Van a venir porque somos seres humanos y como seres humanos que somos emocionales, somos limitados, somos pensantes, pero tenemos poder de Dios en nuestra vida. Tú y yo no estamos vacíos, tú y yo no estamos solos. Podemos caernos, pero nunca derribados. Podemos perder una batalla, pero no perdemos la guerra, porque con Dios somos más que vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no es por nuestra fuerza, ni por nuestro nombre, ni por los años que tenemos de conocer la Biblia. Es porque creemos en Dios, confiamos en Dios y en las manos de Dios está nuestra vida. Dice Juan 16:33. Estas cosas que les estoy hablando para que tengan paz en la vida, en el mundo. Ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo las he vencido, dice el Señor. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, así que hermanos míos, amados, estén firmes, digo conmigo, estar firmes. Estar firmes. Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Digo conmigo, creciendo siempre. Creciendo siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pastores. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces vamos a ver los frutos que queremos. Muchas veces vamos a ver más de los frutos que esperamos. Otras veces no veremos nada. Otras veces volveremos con las manos vacías. ¿Sabes cuántas veces abrimos la reunión con la pastora Nati? Al principio, ahí en la iglesia donde estamos ahora, y no venía nadie. Nadie. Nos agarrábamos de las manos y dábamos gracias a Dios y decíamos, el domingo que viene año va a venir. El domingo que viene año va a venir. Y a veces nos tocaba 2, 3 domingos y que nadie venga. Y andábamos en la calle, golpeando a las puertas de las casas, diciéndole a la gente, venga a la iglesia. Vinimos aquí para usted. Vinimos aquí por ustedes. Somos Marcelo y Natalia, no importa quién somos. Venimos a servirle de parte de Dios. Y la gente nos decía, ¿dónde queda? Allí en la esquina. El domingo vamos a ir. Y nosotros, ay, qué bueno, conseguimos años que va a venir el domingo. Y no venía nada, no venía nadie. Y así estuvimos. Pero no bajamos los brazos, no nos rendimos. ¿Saben por qué? Porque cuando quisimos bajar los brazos y rendirnos, Dios nos dijo, yo estoy con ustedes. Aleluya. Como Dios dijo, yo estoy con ustedes, seguimos esperando. Con paciencia en Dios, con fe en Dios, con nuestras frustraciones a full, de no ver nada. Pero llegó el día en el que empezamos a ver. Llegó el día en que empezaron a llegar. Y siguen llegando todavía. Algunos se van, otros llegan, algunos se van, otros llegan. Ahí sigue, es el proceso de cada día, de cada año. Y hoy llevamos 19 años en aquel lugar. Yo cuando llegué, en los primeros meses dije, acá no vamos a estar más de 1 año, 2 años, 3 años. Gracias a Dios hace 19 años que estamos. No sabemos si cuánto más vamos a estar, pero por ahora todavía estamos ahí. Firme y adelante, esperando y confiando en el Señor. Dios fue fiel, Dios no nos dejó que nos rindiéramos, por eso sé de que no te tenés que rendir. La fe te va a ayudar a que no te rindas. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto y último, la fe espera, confía en esa mano que nos rescatará en el último momento.
Qué lindo que es cuando hablan un poco de términos futbolísticos, ¿no? Y estábamos ahí viendo cómo Canadá nos estaba ganando en la Copa América. Y de repente apareció El Salvador, Luis Suárez, a meterles ese gol en la hora que nos llevó luego a los penales, y en los penales le ganamos a los canadienses. Y a veces pasa así en la vida, parece que todo está perdido, parece que es el final, parece que estamos derrotados, pero no aparece Luis Suárez, aparece el Señor. Aleluya. Con esa mano salvadora a agarrarnos y no dejar que nos hundamos en las aguas de los problemas, de las enfermedades, de las situaciones, de las crisis. Ahí estaba Pedro hundiéndose, porque empezó a caminar sobre el agua. Todo fue fantástico. Yo me imagino qué sentiría Pedro caminando sobre las aguas. Yo no sé si es porque soy muy pesado o porque me falta la fe, pero un montón de veces he intentado caminar por encima de las aguas sin hundirme y se me hace imposible. Digo, Señor, no tengo la fe de Pedro, porque me falta que tú aparezcas y me digas, ven. ¿Cuál es la onda? No sé cuál es. Pero lo que sí sé es que Pedro empezó a mirar el viento y empezó a decir, pero esto no se puede hacer, esto no se puede lograr, es imposible. Y cuando declaró con su boca que era imposible, empezó a hundirse. Dios puede llevarnos a hacer lo imposible. Amén. ¿Es posible que se levante una iglesia fuerte y poderosa aquí en Sauce? Donde la ciudad diga, ahí quiero ir, ahí quiero enviar a mis hijos. ¿O es imposible? Vamos a levantarnos y a caminar sobre las aguas de Sauce y a creer de que Dios nos va a conceder Sauce para Amén. Cristo, para la Gloria a gloria de Dios. Dios. Sí, En Señor. tu vida, en tu situación, en tu economía, en tu salud, ¿en dónde necesitas caminar por encima de las aguas? Dios te dice en este día, levántate y camina. Y si te estás moviendo y estás haciendo cosas y decís, pero es difícil hacer esto, pero lo estoy haciendo y de repente algo comienza a salir mal, no te preocupes, porque Dios no va a permitir que te ahogues, porque Dios siempre va a respaldar y va a recompensar la fe. La fe que tuviste para levantarte y para creerle va a aparecer en ese último momento y te va a tomar de la mano y te va a decir, Amén. ¿por qué dudaste? Sigue creyendo, porque la duda es la que nos hunde. La incapacidad de creer es la que nos hunde. Pero cuando creemos, podemos caminar por encima de las aguas. Podemos caminar por encima de toda situación. Podemos ver lo imposible, hacerse posible en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden creerlo en este día? Amén. Sí, Señor. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, las dificultades que te han venido son solamente humanas. Los problemas que estás enfrentando, dice, son solamente humanos. Pero fiel es Dios que no va a dejar que seas tentado más de lo que podés resistir, dice. Sino que también, juntamente con la dificultad, abrirá una puerta de salida para que puedas escapar. Aleluya. Dios conoce tus situaciones. Dios conoce tus problemas. Y Dios conoce tus límites y tus limitaciones. Ahora, tus limitaciones no son tus límites, porque nuestros límites Dios los ha puesto mucho más allá de nuestras limitaciones. Hay limitaciones que solamente están en nuestra mente. Hay limitaciones que la vida nos ha puesto, que las experiencias que vivimos nos pusieron, pero podemos hacer mucho más de lo que creemos, podemos hacer mucho más de lo que pensamos, podemos hacer mucho más de lo que imaginamos, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Y cuando de repente tus límites lleguen, realmente, porque Dios sabe que somos seres humanos y somos limitados, aunque nuestros límites van más allá de nuestras limitaciones. Cuando lleguen tus límites de verdad, cuando lleguen tus límites humanos en serio, va a aparecer la mano de Dios para hacer lo que falta hacer, porque Dios es fiel. Amén. Dios tiene puertas abiertas para que puedas escapar de los problemas que hoy estás viviendo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Termino con esto. Salmo 55, versículo 22 dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 55, 103, 13, perdón. 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Dios, puede ser que caigas, que te deprimas, que te
vengas al suelo, porque sos un ser humano. Pero dice, Dios no te dejará caído, Él te levantará. Amén. Yo no sé en cuál situación estás hoy. Si estás como Pedro en la barca expectante, si estás como Pedro caminando en las aguas, si estás como Pedro hundiéndote en el mar, si estás como el justo este que estaba caído y Dios dice, no te vas a quedar caído, te voy a levantar. Yo no sé en qué situación estás, pero lo que sí sé es que Dios es el mismo y Él tiene todo el poder para levantarte en esta noche y para decirte, no te rindas, no te detengas, porque yo soy el que estoy con vos, la victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Ponte sobre tus pies en esta noche y vamos a orar a Dios. Vamos a clamar al Padre, vamos a pedirle al Señor que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu situación. Vamos a pedir a Dios que abra caminos para ti en medio de los desiertos que estás viviendo. Vamos a pedir a Dios que abra para ti una puerta en medio del problema que estás atravesando. Vamos a pedir a Dios que Dios haga un milagro en tu vida, porque a Dios no se le agotaron los milagros. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuánto pueden creer? Amén. Es tiempo de restitución, declaramos aquí Sí, Señor. en Sauce. Es tiempo de bendición, es tiempo de victoria. ¿Cuánto pueden creerlo? No Amén. importa lo que estás viviendo, cree a Dios, cree a la palabra que Dios ha entregado, a la palabra que Dios ha hablado, a la palabra que Dios ha declarado. Así como Pedro creyó a esa palabra, ven. Así como Gedeón creyó a esa palabra, varón esforzado y valiente. Sí, Señor. Así como el centurión creyó en esa palabra que había poder en la boca del Señor. En esta noche también confía en esta palabra que estás escuchando. Deja que la palabra comience a sembrar en tu corazón fe, a hacer germinar tu fe. La fe que Dios ya ha depositado en tu vida, déjala crecer en esta noche. Suelta tu palabra, suelta tu boca, suelta tu oración a Dios. Dile, Dios, acá estoy en esta noche. He venido a esta reunión a pesar del frío. He venido a pesar de tantas cosas que me pasan, Dios. He venido a pesar de que mi esposa murió hace 2 semanas, Señor. He venido a pesar de que he tenido un problema, un conflicto, pero sin embargo, Dios, acá estoy en esta noche. Acá estamos, Dios. Algunos quizás a pesar del cansancio, o a lo mejor quizás con otros planes para hacer, pero escogieron estar acá, en este lugar. Y Dios no se sorprende, porque Dios sabe todas las cosas. Dios te atrajo a Él con sus cuerdas de amor. Y en esta noche Dios te está diciendo, ven. Dios te está diciendo, acércate a mí, hijo mío. Acércate a mí, hija mía, dice Dios. Yo conozco tu vida, yo conozco tus luchas, yo conozco tus dificultades, yo conozco tus problemas, yo conozco tus situaciones, yo sé de tus enfermedades. Yo sé de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando. Yo sé de lo que cuentas, de lo que no hablas. Yo sé de lo que puedes decir y de lo que te avergüenza decir. Yo lo conozco todo, lo sé todo, porque yo soy tu Dios. Yo te conozco en el secreto de tu intimidad. Yo te conozco donde nadie te ve. Yo te conozco donde nadie te escucha. Ahí estoy yo, dice Dios, para escucharte. Te he visto, dice Dios, por eso en esta noche te he enviado esta palabra para decirte, no te detengas. Te he enviado esta palabra para decirte, no te rindas. Te he enviado esta palabra para decirte, agárrate de la fe como una herramienta poderosa para salir adelante en este tiempo de la crisis que estás viviendo. Yo conozco tu situación, pero mi poder no cambió, y en esta noche he venido para restaurarte, he venido para bendecirte, he venido para sacarte de las aguas heladas en las cuales te estás hundiendo, y para ponerte en lugar firme, en la roca firme de la fe, en la roca firme de tu salvación. En esta noche he venido para cortar tus maldiciones, he venido para romper toda estructura mental, toda limitación que te ha estado limitando. Aleluya. Oh Dios del pasado, toda maldición hereditaria, toda maldición que se había lanzado, toda palabra que habían lanzado contra ti en otros tiempos, cuando andabas en otros caminos, visitando otros lugares donde solamente te maldijeron.